Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Estamos en Charlas de Feria, en el stand de la Defensoría del Pueblo en la Feria del Libro. Hoy nos visita Martín Coan. Estas dos son unas de sus novelas que nos va a firmar luego para sortear en el programa de radio. Martín es ensayista, es escritor, es profesor, es doctor en letras y además ha prologado un libro que justamente firmamos ayer, Martín Jali, un libro de relatos sub-32. Estuvo Martín ayer y firmó el libro, así que también está a disposición. Gracias por venir, Martín. Gracias a ustedes por la Un gusto que invitación. estés con nosotros. Primera pregunta que hacemos a todos los escritores es: ¿cómo fue tu inicio con la literatura, tu descubrimiento en la infancia? ¿Había una biblioteca en tu casa? ¿Cómo fueron esos primeros momentos? En mi casa había una biblioteca muy modesta, debo decir. No podría situar un marco estimulante, ni crecí, o sea, ni mi infancia transcurrió en un entorno de estímulo a la lectura. La verdad es que no. Sí había en mi casa, como suele pasar, a menos en hogares de clase media como el que me tocó a mí, un gran prestigio de la lectura, pero era un prestigio abstracto. O sea, era un prestigio discursivo, una enunciación moral, si vos querés. Pero un contexto de lo que un lector requiere, o sea, un marco de lectura, no solo una biblioteca, también un lugar donde leer, silencio y tranquilidad. Mayormente no. La casa estaba conquistada por la televisión, como suele pasar, no era tan fácil encontrar el rincón donde ponerse a leer. Y en ese punto mi relación con la lectura y después con la escritura se dio de un modo muy genuino, como cualquier otro descubrimiento de cuando uno da con algo que le da placer. Y en gran medida el aprendizaje tuvo que ver con aprender a darse y encontrarse tiempos y lugares. Dicho así parece trivial, pero la verdad es que muchas veces hay, en paralelo con el discurso social, que es siempre favorable a la lectura, detrás de ese discurso hay una especie de gigantesca conspiración generalizada para impedirnos leer, para impedirle al que le gusta leer que lea. Siempre hay otra cosa que hacer, siempre hay algo más importante de lo que ocuparse, siempre hay alguien que viene y te habla, siempre hay algo que te interrumpe. De manera que, además de las destrezas específicas de la lectura, tiene que ver con la sagacidad de ir haciéndose de lugares y de tiempos, porque la lectura, aunque es una instancia de socialización muy fuerte, porque uno intercambia libros, recomienda, conversa, conecta, pero la escritura propiamente dicha y la lectura propiamente dicha supone una instancia de repliegue y de soledad, que es algo que en la edad, en la infancia, no es muy favorecido. Un chico que pasa demasiado tiempo solo, en principio preocupa a sus padres. Correcto. Entonces, no es Encerrado y fácil. leyendo también. Encerrado y leyendo, la primera tarde los padres están orgullosos, la segunda están satisfechos, la tercera están preocupados, la cuarta empiezan a hacer consultas con psicólogos. Entonces, de alguna manera hay que validar ese gusto que uno encuentra y uno lo aprende en la infancia y dura para toda la vida. Toda la vida está todo el tiempo poniéndonos escollos para ese momento de repliegue y de placer que consiste en leer o consiste en escribir. ¿Y vos eso lo descubriste más grande entonces? ¿Lo descubriste en la adolescencia? ¿Qué fue lo que te despertó, que te hizo el clic? No, en la infancia. Yo, en lo que yo recuerdo, 8 años, 9 años, yo eso ya lo tenía. ¿Y qué encontraste que te gustó? ¿Te acordás? Yo creo que hay algo de retroalimentación, yo no sé qué desencadenó qué, y probablemente se alimentaron mutuamente. Una relación entre el lector y la soledad. Había algo también que me gustaba, además de estar en la calle, jugar a la pelota, los amigos de la cuadra, todo eso estaba. Y al mismo tiempo ese momento en que uno se escapa por alguna tangente, se queda solo. A mí esa escena me gustaba mucho. Yo no sé si me empezó a gustar porque me gustaba leer, entonces me fui procurando esas escenas, o me gustaba el gesto del que se aparta un poquito de todo y se pone a escribir o se pone a leer. No dicho esto en un sentido solemne ni sofisticado, a veces leer también podía ser leerla a goles. Claro. Y escribir yo escribía cuadernos sobre Boca, que es mi gran pasión. No importa, después eso se llena con esas lecturas o con otras. Y esas escrituras, ese espacio de escritura se llena con un 2-0 o con un cuento, no importa. El asunto es esa gimnasia o ese ejercicio, ese gusto donde la soledad y el lector se hicieron mutuamente, diría La yo. experiencia, el encontrar ese lugar para esa experiencia con uno mismo también. Sí. ¿Y eso cómo fue desarrollándose? Porque sos un escritor muy prolífico, digamos, después estudiaste.
en paralelo a tu formación formal, digamos, al colegio, a la universidad, a un doctorado, se fue desarrollando este yo escritor, que por lo que leí también, un yo lector muy fuerte, que se iba transformando al mismo tiempo. Que leí por ahí que antes de escribir algún tipo de texto leías mucho a algún autor a lo mejor y eso te funcionaba como inspiración. ¿Cómo empezó a funcionar eso de escribir con, no sé si digo como profesión, pero con asiduidad? No diría como profesión, considerando la profesión aquello a lo que uno se dedica más específicamente y aquello de lo cual uno vive. En mi caso, la docencia. Claro. Pero sí esto que bien marcás de lo que uno entiende, uno y muchos, ¿no? Que la formación de un escritor no está en otro lado que en sus lecturas. A mi criterio no hay, como no creo en la inspiración, ni creo en el genio. No creo en el genio no porque no exista, sino porque incluso los genios, dicen Borges, que era un genio de la literatura, decía que todo en él pasaba por la lectura y que se definía como lector antes que como escritor. Es decir, que si el escritor más genial que hemos tenido acá marcaba eso y no quedaba, digamos, librado a su talento, a su genio personal, es más que evidente. Aprendemos leyendo, nos formamos en la lectura y a veces sí, me doy cuenta que un determinado autor que conozco menos, que tiene que ver con un modo de relación con la literatura, con un modo de relación con el lenguaje, con la narración, de pronto me atrae por alguna razón y me meto mucho a leer ahí y eso sin duda me marca, como me han marcado. No diré todos los autores que uno admira, porque hay muchos autores que uno admira infinitamente y que no necesariamente entran en compatibilidad con el tipo de escritura que uno prefiere o que a uno le sale. Entonces uno puede admirar, pero infinitamente, una escritura que te interpela enormemente y no necesariamente es algo que después fructifica en tu propia escritura. Pero en definitiva la propia escritura no es sino una sucesión, lo más amplia posible, de apropiaciones y transformaciones, porque si no es copia, Claro. si no es simplemente un sucedáneo de los escritores que admirás. Hay que tratar de apropiarse, capturar, transformar y combinar de tal manera que uno por lo menos tiene la intención de escribir algo propio, pero sabiendo que eso que es propio, que puede funcionar como propio, no es sino ese proceso de asimilación y transformación de lo que uno hace como lector. Es decir, que básicamente lo que hay en mí es una formación de lector que en parte se hizo por la espontaneidad del gusto y la pasión que la lectura suscita en mí, pero mucho le debo también a mi colegio secundario, mucho le debo a algunos profesores claves en mi colegio secundario, por lo menos 2, 3 profesores que tuve que realmente cambiaron mi relación con la literatura, cambiaron mi concepción de lo que es leer. Por decir, Polito, Meyer, bueno, me olvido de algunos, entonces ya estoy siendo injusto, pero pongamos, digamos, profesores que me hicieron ver que la literatura podía habilitar un tipo de experiencia que hasta ese momento yo no había conocido. Ya después seguir como yo seguí la carrera de letras tuvo que ver con una decisión para mí definitiva en la relación con la lectura y con la escritura. Cualquier otra carrera que yo siguiera iba a relegar a la lectura y a la escritura al espacio del tiempo libre. Si yo seguía derecho, si yo seguía lo que fuera, química, iba a ser un lector de 8 de la noche, iba a ser un lector de domingos, De vacaciones. iba a ser un lector de vacaciones, y la lectura me gustaba demasiado, y como no creo en la reencarnación, es decir, no cuento con otra vida para leer lo que no pueda leer en esta, seguí la carrera de letras con la perspectiva de lograr algo que finalmente logré, y para mí es un verdadero privilegio, aunque los trabajos que yo hago casi siempre están muy mal pagos, es como una especie de castigo al privilegio que uno tiene, que es que eso que me da tanto placer, que es leer y escribir, es mi trabajo. No es lo que hago a lo largo de la mayor parte del día, leer, escribir o hablar de literatura, considerando que dar clase no deja de ser una variante de hablar de literatura, o lo que estamos haciendo ahora mismo, que a mí me da mucho placer. A lo largo del día o preparo clases, o doy clases, o corrijo exámenes, o leo, o escribo. De manera que ese placer que bajo otro tipo de organización de la vida cotidiana queda para el tiempo libre, en mi caso es el eje que atraviesa mis rutinas, si se puede decir así. Y esa fue la decisión de seguir la carrera de letras, tuvo que ver con ese tipo de vida que yo quería tener, que es la que tengo. Y esa curiosidad también, porque significa, digo, mantener ese espíritu de seducción constante con la literatura.
En tu lectura, por lo que contás y por lo que uno lee, digamos, es muy claro, tenés una curiosidad, una avidez por leer distintas cosas, también se manifiesta en cómo escribís. No estás circunscripto a un estilo de narrativa, o a un formato, o a un género. Escribís cosas distintas, digo, además de los formatos y los géneros, también tus personajes son distintos. Sí, así es. Te da mucha curiosidad también a vos mismo probarte en la escritura, en ese ejercicio. Absolutamente. La idea que vos la mencionaste en algún momento, la palabra experiencia, que a veces es puesta por fuera de la literatura, ¿no? Es decir, la literatura y la experiencia. A propósito de Borges, por ejemplo, hubo, digamos, grandes discusiones sobre la vivencia o no vivencia, ¿no? El que se encierra en el mundo de libros y qué pasa con su experiencia. Como si al interior de ese mundo de libros no hubiese también experiencias. Esto no quiere decir que ahí haya un todo, pero no habría por qué pensarlo en términos de la escritura y la experiencia, porque si no estamos vaciando la idea de que la escritura también es una experiencia. ¿Por qué la dicotomía leer o la lectura o la experiencia? Leer o vivenciar. Si la lectura es también una experiencia, si uno también le pasan cosas, incluso le pasan cosas en el cuerpo leyendo, no es un estado o una condición, y le pasan cosas en el cuerpo escribiendo, no es solo un estado de, digamos, conceptual o intelectual. No, me imagino que escribir sobre pedofilia debe ser también un desafío. Tiene una enorme abrumador, tensión e intensidad física, la tiene. Además de la tensión que es corporal e intelectual a la vez, con el lenguaje, con los tonos, con las palabras y con los temas. Pensándolo desde este punto de vista, efectivamente, escribir algo que uno ya sabe, volver sobre lo que uno ya transitó, de alguna manera renunciar a un riesgo para mí atractivo, que es no saber si me va a salir o no. Sí sé lo que quiero escribir. En ese sentido tengo como una premeditación fuerte, una tendencia, una planificación fuerte. Pero en la medida que es nuevo respecto de otras variantes que ya escribí, registros que ya escribí, parodias que ya escribí, un tipo de personaje sobre el que ya escribí, volver sobre lo que ya he escrito y ya saber cómo va a ser, expulsa eso que a mí me atrae, que es el desafío que pone justamente en el lugar de la experiencia, que es que estoy vivenciando algo que no me había pasado, y estoy viendo qué me pasa con eso. Y también estoy viendo si me sale, no me sale, qué aparece cuando eso me está pasando, porque no lo sé. Eso me atrae muchísimo, y en cambio me desalentaría muchísimo la perspectiva de volver sobre lo ya hecho, escribir lo que ya escribí. Me fatiga de solo pensarlo. Cuando hablamos de esto, de la experiencia, y retomo muchas de las conversaciones que venimos teniendo, que hablamos sobre la literatura como experiencia de transformación en términos personales, esto que hablábamos al principio de uno solo en un espacio dedicado a esa experiencia, se transforma, cambia su manera de ver el mundo, de autopercibirse. También hablamos en estos días, y un poco que lo que surge de nuestra conversación, que la lectura también, o el ejercicio de escribir también, es una experiencia de transformación colectiva. Digo, uno no es el mismo cuando está escribiendo que el que era cuando empezó a hacerlo, ni el que empezó a leer y terminó un libro determinado, ni cuando lo recomendó. ¿Cómo funciona en vos esto de la lectura como experiencia transformadora en el sentido colectivo? Digo, ¿en qué nos involucra a todos? ¿Por qué es importante para una sociedad leer mucho? ¿Por qué es importante escribir aunque sea una servilleta de un bar? Yo creo que es importante, y al mismo tiempo tengo mis prevenciones para responder en cuanto al lugar de enunciación, porque estoy de acuerdo con lo que decís. Yo mismo asumiría efectivamente esa perspectiva. Yo creo que es mejor que en una sociedad se lea lo más posible. También tengo mis reparos con respecto al discurso moral que es tan frecuente alrededor de la lectura. O sea, es una temática, es una cuestión muy proclive al sermón. Correcto. Abundan los sermones, lo sé bien, porque he sido sermoneado y algún momento un poco sermoneante, y no quiero serlo. En cuanto a levantar el dedo y decir, hay que leer porque es muy bueno, es muy edificante. Lo que decías de tu infancia. Hay que leer, pero no se lee. Exacto. Y es interesante plantearse y reflexionar, creo yo, uno mismo, no le estoy diciendo a los demás. Este espacio, que suele ser multitudinario, suele haber mucha gente circulando en la feria. Los libros convocan una enorme cantidad de gente en estas 3 semanas. El año tiene 52, o sea, tenemos que preguntarnos por las restantes 49 semanas. Si estas 3 semanas de circulación masiva y de frecuentación de libros son un estímulo
que impulsa a la lectura, bienvenido sea y yo vengo con todo entusiasmo. A veces me pregunto si no es como la cuota a cumplir con los libros y con la lectura, cumplida la cuota, cumplido el deber, nos despedimos hasta abril del año que viene. Y eso sería problemático. Así como creo que el sermón permanente, el dedito en el púlpito diciendo lean, lean, hay que leer, es problemático también porque suele ir acompañado de una muy fuerte hipocresía. Desplegamos la gestualidad de la lectura, nos rodeamos de libros y enunciamos qué importante es leer. Si eso no tiene una práctica, un hábito y una pasión de lectura genuina atrás, cae como cae cualquier discurso hueco. En la docencia, yo soy docente, se nota muchísimo. Cuando uno en un aula pone en juego su pasión de lector, eso algo va a suscitar en los estudiantes. Cuando uno enuncia el sermón de la lectura, tipo el sermón de la montaña, pero de la lectura, y atrás no hay nada, se nota inmediatamente. Y el efecto es muy contraproducente. Yo diría, lo que uno puede aportar, más que cualquier consejo ni recomendación de lectura, es esto que estamos haciendo. Espero estar transmitiendo la pasión y la intensidad que para mí involucra la lectura. Si eso le suscita algo a alguien, perfecto, soy feliz. En esa colectivización, porque bien decíamos, la práctica en principio es solitaria. Por eso mismo, la instancia del intercambio a mí me atrae muchísimo y respondo a esas instancias tanto como puedo. Por lo pronto soy profesor. Por lo pronto participo, de hecho, de instancias de intercambio colectivo. Pero también como escritor, cuando toca que algún texto mío es generosamente enseñado en algún colegio, si me invitan voy con absoluto entusiasmo. Y ese encuentro, yo suelo decir en esos encuentros, los estudiantes y los docentes tienen la expectativa de qué es lo que va a decir el escritor. Y no imaginan hasta qué punto yo acudo con la expectativa complementaria e inversa. ¿Qué van a decir los lectores? Leyeron pibes que por ahí tienen 15 años, 16 o 50, no importa, pero digamos, ¿qué leyeron? ¿Qué les pasó? ¿Qué encontraron? Descubrieron cosas que a lo mejor vos no habías... Seguramente, si son buenos lectores, sí, siempre son buenos lectores. Siempre hay buenos lectores que aportan algo que yo no había detectado, no había supuesto, no había pensado. Esas instancias son de una enorme riqueza precisamente porque la literatura funciona así. No es el genio creador que lo plasmó todo en un libro y ahí va dócilmente el lector a recoger el tesoro que un genio dejó enterrado ahí. No funciona así. El escritor dispone algunas cosas ahí con palabras y cada lector al mismo tiempo multiplica ese mundo en sentidos infinitos, tanto como lectores haya. Eso es tremendamente atractivo también para el escritor. Yo voy ahí menos para lo que yo tenga para decir que para lo que pueda escuchar y me enriquece eso muchísimo. Es decir que esos intercambios, lo que sería una especie de conversación literaria. Conversatorios. Sí, a mí me apasiona. Me voy a poner un poco más técnico con estas dos preguntas y es leerte a vos en varios libros, en las novelas, en los cuentos. Empecé a hilar mucho el diálogo entre el cuerpo y el lenguaje, ¿no? Esto aparece en el cuerpo de Lenin y de Evita, en el de Fierro y Cruz entrelazados en una toldería, en el camionero con las vacas, en niños abusados, en jóvenes torturados y desaparecidos. El lenguaje transforma los cuerpos, eso sucede en la humanidad. Pero digamos, también sucede en la literatura y en la política y en la calle. En particular, en la experiencia literaria, vos contabas que te transforma en esta sensación física, leer y escribir. ¿Qué pasa con el libro, digo, en esa transformación que es portadora de un lenguaje? ¿Vos decís como soporte material? No, como soporte material y como transmisor de una idea. Está modificando algo. Digo, ahí hay un compromiso que es un compromiso estético, digo, político, no sé, uno no está escribiendo por capricho, digo, o inocentemente. No, evidentemente no. Y sin pecar, espero, de vanidad, uno tiene al menos la ilusión, no de lo que uno escribe estrictamente, que es muy menor, pero sí la fantasía, si uno quiere, de que la literatura logre un tipo de incidencia. Ahí hay algo de entusiasmo y un poco de depresión a la vez. Porque yo creo que existe en la literatura, en la gran literatura, en la buena literatura, una potencia de interpelación,
para nuestra relación con el mundo social, con la realidad social, con nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo. Hay para mí en la literatura, por el grado de elaboración que un texto literario tiene, con el lenguaje, como bien decías, con la narración, eventualmente, es un dispositivo que no puede sino llevarnos a replantear, a revisar, a repensar todo el tiempo, todas esas instancias. En ese punto creo que hay en la literatura un poder de interpelación enorme y una potencia de interpelación enorme al mismo tiempo. La circulación literaria es tan modesta en términos reales y efectivos, que ahí viene como el ciclo depresivo, la contracara. El alcance es modesto. Viene como una bajante en relación a lo que decíamos antes, que si la media de lectores rondan 3.000, 4.000, entonces efectivamente en el horizonte de intervención social todo se debilita demasiado. De ahí la ambición, yo soy docente, es decir, trabajo de activar la lectura, de promover, de formar lectores, es decir, nada está más cerca de mis intereses que expandir y ampliar el campo de lecturas y de lectores. En gran medida por lo que vos decís, nuestra relación con el mundo tiene que ver, en parte obviamente, con la dimensión concreta de nuestros cuerpos. ¿Qué le pasa a nuestros cuerpos? Incluso en la dimensión política, que está tan ligado a grandes aparatos, grandes decisiones, también tiene una dimensión muy concreta como práctica de los cuerpos. Las políticas tocan nuestros cuerpos. Las políticas también administran nuestros cuerpos y los atraviesan. En un punto son megaestructuras del Estado, efectivamente. Ahora, esas megaestructuras también tocan muy concretamente lo más concreto que tenemos, que es nuestro propio cuerpo. Al mismo tiempo, como bien dijiste, de por medio está el lenguaje. Porque nuestra relación con el mundo no es lingüística, pero a la vez no existe sin el lenguaje. Porque no trabamos relación con el mundo sino desde cierto marco de comprensión. Nuestra propia percepción está condicionada por un marco de significación que condiciona nuestra percepción. Y al mismo tiempo lo que percibimos no lo asimilamos, no lo procesamos, sino a través de un cierto marco, de una máquina de interpretación, digamos que es ni más ni menos que nuestra conciencia o nuestra ideología. Y todo eso es lenguaje. En ese sentido, aún la relación con nuestro propio cuerpo, que es lo que tenemos más cerca, a veces casi sentimos que somos nosotros mismos, ¿no? Esta ambigüedad, ¿soy mi cuerpo o tengo un cuerpo? Yo soy un yo y tengo un cuerpo, o el cuerpo soy yo. En la relación con el cuerpo también hay lenguaje de por medio. El lenguaje está de por medio entre nosotros y el mundo y define esa relación. La literatura, que es una enorme máquina de procesamiento y de creación del lenguaje, porque al mismo tiempo desborda el uso cotidiano del lenguaje. Desborda, excede, transforma el uso instrumental, el uso utilitario, el uso cotidiano del lenguaje y lo potencia en dimensiones que exceden el de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo no va a transformar nuestra visión del mundo o de nosotros mismos esa experiencia del lenguaje que supone un texto literario? Un poco que, asociado a esto de la capacidad de transformación de la literatura, aunque sea acotado el ámbito de acción en el que uno puede transformar esa realidad, se me ocurre a mí, releyéndote en uno de los cuentos de Cuerpo a Tierra sobre esto de Martín Fierro y de Cruz, en su relación amorosa y homosexual, hay una cosa si quiere, de provocación con el mito literario, pero también con el rol del macho, y en tiempos en que el patriarcado empieza a resquebrajarse y a ponerse en duda, y que son momentos de una revolución feminista tan interesante. Preguntarte muy acotadamente, digo, ¿cuál es la búsqueda en este cuento? Porque también estamos en tiempos de recuperar cuál es la tradición de la literatura, de las mujeres en la literatura argentina, o el rol. Esto lo vemos también en China Iron con Cabezón Cámara, pero contar puntualmente esa experiencia del cuento. ¿Qué estás buscando ahí? Ese cuento, un poco en relación a lo que hablábamos en la primera parte de la conversación, la relación entre escritura y lectura. Yo creo que no es tanto una profanación del texto sagrado, si es que un texto clásico es un texto sagrado. Mítico. Pero de alguna manera el canon es una palabra que tiene resonancias religiosas. Yo no diría tanto que es un gesto de provocación, que para mí sería en un punto un poco ingenuo, en definitiva, excepto en la medida en que uno logre que eso que yo escribí, que se llama El amor, y que tiene que ver con
los 7 años que pasan Cruz y Fierro juntos en las tolderías de los indios, pueda funcionar como algo que está al interior del texto de Hernández, porque se suscita en la lectura del texto de Hernández. Hernández no lo contará, a lo mejor. No, pero como sabemos, un texto está compuesto también por sus silencios, como la música. En un texto está también lo no dicho, que no es cualquier cosa, como la música, no es cualquier cosa, es un silencio entre lo que suena. Y en la literatura lo no dicho no es cualquier cosa, es algo que queda insinuado, que queda implícito en lo dicho. Creo yo, cuando uno lee la evocación de Cruz que ha muerto, que hace Martín Fierro en el comienzo de la vuelta de Martín Fierro, me parece que lo que yo escribí en El Amor, que es justamente una historia de amor de Cruz y Fierro, si el cuento funciona, tiene que funcionar como algo que resuena en Martín Fierro. No como un gesto, para mí en definitiva, que sería un gesto fácil en el que espero no haber caído, de la provocación de profanar el texto sagrado. Yo creo que no, que debería funcionar, y espero que así sea, como una escritura que precisamente funciona al interior de la lectura del texto, que es, eso de algún modo está en el texto. A mí me funcionó, por lo menos. Entonces me das una gran satisfacción, porque a la vez interroga, y esto efectivamente da también para horas, un cierto imaginario de la virilidad, un cierto imaginario de la masculinidad, que indudablemente toca la homosexualidad de un modo generalmente no admitido. Ese punto en el fútbol se ve también muchísimo. Claro. No, espero no irme del registro del lenguaje que corresponde a la entrevista, pero ahí donde el macho, muy macho, muy macho, muy macho, es el que se la pone a todos, todos y todas. Entonces hay un juego ahí, para mí muy interesante, y que en realidad en el cuento de Cruz y Fierro entre por ahí. A la vez y en relación a lo que decías del patriarcado, que es, sí, por un lado una lucha que estamos dando ahora de un modo muy intenso, al mismo tiempo es una lucha que lleva más de 50 años. Claro. Y es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que hay ahí un punto crucial, bueno, hay muchos puntos cruciales, pero en relación a lo que planteabas, en la medida en que se advierta que ciertas articulaciones culturales, ideológicas, políticas del machismo, no son una cosa horrenda que los hombres les hacen a las mujeres, meramente, sino un dispositivo empobrecedor para muchas mujeres y para muchos hombres. O en la medida en que los varones no revisamos hasta qué punto no nos hemos visto nosotros mismos empobrecidos, inhibidos, reprimidos por el machismo también. No, ¿quién más, quién menos? No entiendo a qué conduciría exactamente una competencia. No me interesa. ¿Quién más, quién menos? No sé. Sí, más las mujeres, sí. Pero, digamos, plantearlo en términos de la pugna de género, me parece que nos impide advertir que el machismo, por ejemplo, en el terreno de la sexualidad, supuso no solamente un relegamiento y una inhibición de las posibilidades de la sexualidad femenina, sino también de la masculina. Y no solo digamos, en el terreno de la homosexualidad, digo, por tomar lo que vos mencionabas a propósito del cuento de Fierro y Cruz, por supuesto, en la educación del machito argentino que cualquier varón haya padecido, estaba también, digamos, un principio de prevención, ¿no? Un sustrato de terror del padre de que el hijo no le salga puto. Sospecha, las dos partes de la entrevista en un punto se tocan, sospecha nada ajena a la escena del lector sostenido. Porque también está ese prejuicio sobre el lector, también está ese prejuicio sobre el que va a seguir letras, como fantasma posible para el paradigma del machismo. Entonces el machismo también le hace eso al varón. Al mismo tiempo, eso por tomar un flanco de la cuestión, ¿no? El fantasma de la homosexualidad, por un lado. Por otro lado, aún en el terreno de la heterosexualidad, el tipo de sexualidad que predispone o exige el machismo para el varón también es terrible. La idea de que el varón siempre tiene que querer, la idea de que el varón siempre tiene que poder, raramente reaparece el fantasma del puto para cuando no querés o cuando no podés. Ese machismo a veces lo ejercen algunas mujeres, hay que decirlo, para no pensar que el corte... Pero y claro, es que los dispositivos ideológicos tienen que ver con eso. Sería demasiado simple y sería demasiado fácil si fueran los varones y las mujeres justamente. Tiene
la complejidad de ese tipo de constitución de subjetividades que también dañó, empobreció, inhibió la sexualidad de los varones en gran medida. Y la libertad sexual de los varones en gran medida, entendiendo por libertad sexual también la posibilidad de decir que no. Porque decir que no cuando no querés es también un uso de la libertad. Ahí donde el machismo pone al varón bajo la exigencia de aprovechar toda ocasión, efectivamente eso también es una forma de represión de la libertad, que es también la libertad de no querer, la libertad de no poder. Ese dispositivo netamente machista, junto con todo lo que el machismo daña y ha perjudicado y ha relegado la condición femenina, también ha dañado la condición masculina. Y si planteamos una cosa sin plantear la otra, corremos el riesgo de una simplificación que le quite eficacia al propósito que tenemos, que es desarmar el paradigma del patriarcado. Bueno, Martín, la última, podríamos seguir horas, pero la última, ¿qué le recomendarías a alguien o qué recomendás vos en tu programa en la facultad a alguien que arranca la carrera? Se supone que viene con algo leído, pero alguien que arranca y quiere decir, recomendame algún libro para leer o por dónde comenzar, ¿qué podrías decir? Si no es en la facultad, porque en la facultad yo soy docente y tengo ahí como una función, quizás pobremente ejercida, pero de autoridad, no me debe salir muy bien, pero distinto es el caso de esa escena de iniciación, pensando en alguien de 10 años, 12, en ese 15, niño 13, ahí. Porque yo hay más que el lugar del consejero, que se parece mucho al lugar del sermón, yo diría otra cosa, porque al mismo tiempo no hay una formulación general, no hay. Porque los lectores son tan distintos como las personas. Lo que a mí me parece extraordinario, a otro lo aburre. Lo que a mí me parece pobre, al otro le parece genial. Yo más bien lo formularía de este modo. La literatura es tan tremendamente amplia. Estamos en el lugar perfecto para advertirlo. La cantidad de lo que se escribe, la diversidad de lo que se escribe, es absolutamente imposible, se trate de la persona de que se trate, que no haya un libro que lo va a fascinar. Ahora, yo no soy quien para decir cuál va a ser ese libro porque no conozco a la persona. Ahora, es la búsqueda de que cada uno va a hacer. Lo que yo doy por seguro es que ese libro existe y que esa persona, si no lee, se lo está perdiendo. Ese libro, no. Esos libros existen y se los está perdiendo. Ahora, es una búsqueda en un punto intransferible porque tiene que ver con las inquietudes, los modos, las pasiones de cada cual. Lo que es seguro es que hay una felicidad que esa persona todavía no encontró. Pero esa búsqueda no la puede hacer uno por otro. No, y también hay una responsabilidad de poner esos libros a disposición también, se me ocurre, para quien no pueda hacer ese descubrimiento. Yo creo que hay en ese punto, la cuestión del acceso es clave, sobre todo porque, por un lado está la dimensión material, concreta, sobre todo si pensamos en la escala de todo el país, porque a veces pensamos en Buenos Aires. Yo trabajo mucho en el interior del país, viajo mucho al interior del país. A veces está en la cuestión concreta. Por eso es muy importante que existan y se fortalezcan las políticas de Estado para el abastecimiento de libros en todo el país. Lo advierto porque tengo entendido que esas políticas se están debilitando o vaciando, y eso es gravísimo. Pero luego hay una dimensión que podríamos llamar simbólica, que es que a veces se tiene la impresión, producto del gesto solemne de la veneración literaria, cosas que detesto, de que la literatura es inaccesible, pero en términos de justamente reverencial o de solemnidad. Como la gente que cree que ir al Teatro Colón es carísimo, que no es para uno porque es carísimo y la platea es muy cara. Arriba no, pago menos que una entrada general en la B Metropolitana. La B Metropolitana, que es tercera categoría. Entonces, ese impedimento imaginario, porque hay una parte que es económica, la platea es económica, no la puedo pagar tampoco yo. Pero el Gallinero, que tiene también una resonancia futbolística, pero digamos, no es inalcanzable y te encontrás muy a menudo cuando decís, no, vale tanto. Un concierto de la Filarmónica vale tanto que te decís, yo pensé que era... O sea, a veces yo pensé que no era para mí. Y ese efecto intimidatorio de no es para mí se activa muy a menudo también en el acceso a los libros o en el acceso a ciertos autores. Borges, no es para mí. Yo creo que hay que revertir eso, impulsando la lectura, también de Borges,
¿Qué quiere decir no es para mí? No lo voy a entender. ¿Qué quiere decir no lo voy a entender? También es el presupuesto de que hay un todo para entender, que yo porque soy profesor lo entiendo. Uno entra a un texto, entiende, no entiende, avanza por donde entiende, descarta lo que no entendió, vuelve sobre lo que no entendió, insiste con lo que entendió. Leer es eso. Y en ese punto yo creo que hay que quebrar esos mitos de inaccesibilidad, que son algo así como una consecuencia impensada de la reverencia sacralizada a la literatura. Menos sacralidad, menos sermón, más lectura. Muchas gracias, Martín. Nos va a firmar estos 2 libros que vamos a sortear en el programa de radio, en la red, los sábados al mediodía. Muchas gracias, Martín, por tu visita.